Hola a todos, soy Josan, bienvenidos al capítulo 8 del curso de comandos Linux. En esta ocasión voy a hablaros de comandos relacionados con el uso del sistema de ficheros. ¿Qué comandos podrían encajar en esta categoría? Bueno, pues comandos que puedan crear ficheros y directorios, que puedan eliminarlos, que puedan renombrarlos, que puedan listarlos, de acuerdo a este tipo de comandos. Además voy a aprovechar también el capítulo para hablaros de de lo que son los enlaces, aunque bueno, estoy totalmente convencido que la mayoría de vosotros sabéis lo que es, pero bueno, encaja muy bien en este capítulo, así que haré algunos comentarios sobre ello. Y también algo que también viene muy bien por la naturaleza de los comandos que vamos a ver en el capítulo es hablar de los caracteres de expansión de nombres de ficheros, o lo que todos conocemos como los comodines, que nos proporciona la base para poder llevar a cabo pues listados y demás. Bueno, lo vamos a ver al final. Bueno, el primer comando que vamos a ver es el comando cd. De acuerdo, el comando cd es un comando interno de la shell que quiere decir change directory. Lo que nos proporciona este comando es la posibilidad de podernos cambiar de directorio, es decir, movernos por todo el sistema de ficheros. Si le pasamos como parámetro el directorio que deseamos cambiar, pues evidentemente, si tenemos los permisos, por supuesto, correspondientes, pues podremos cambiarnos a ese directorio. Por ejemplo, cd, no sé, etc., por poner un ejemplo, ¿no? Pero si no le pasamos ningún parámetro, es decir, directamente escribimos cd y nada más, lo que va a hacer es devolvernos a nuestro directorio home, al directorio home del usuario que en ese momento esté ejecutando el comando. ¿De acuerdo? Aprovechando que nos ha devuelto a nuestro directorio home y vemos aquí el carácter de tilde, bueno, pues voy a aprovechar simplemente también comentar que la bash utiliza este carácter, nos proporciona este carácter para decirnos que nos encontramos en nuestro directorio home. Es decir, que también ejecutar cd sin ningún parámetro o ejecutar cd con la tilde hace exactamente lo mismo, nos devuelve al directorio home. También podemos cambiarnos al directorio home de otro usuario si queremos con el carácter tilde, por ejemplo cd la tilde Josan, por poner un ejemplo, ahí nos encontramos en el directorio home del usuario Josan. ¿De acuerdo? Y como última particularidad más del cd, comentar que si al comando cd le pasamos como parámetro el menos o el guión medio, lo que va a hacer es regresarnos o movernos al directorio anterior donde nos encontrábamos. ¿De acuerdo? O sea, si hago un cd menos ahora mismo, pues nos va a devolver, como podéis ver aquí, a /root, que es el directorio home de /root. Si lo vuelvo a ejecutar, nos va a mover a /home/hosan, que es el directorio anterior en el que nos encontrábamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sobre el cd no es necesario saber más. Con esto es más que suficiente. Siguiente comando que vamos a ver. Comando pwd. El comando pwd es otro comando interno de la shell. Sus siglas corresponden a print working directory, es decir, que imprima o que diga el directorio actual de trabajo en el que me encuentro, toda la ruta completa, por supuesto. Si yo lo imprimo ahora, pues si lo ejecuto, pues me va a decir que estoy en /home/hosan, ¿vale? Este comando puede ser un comando muy utilizado o nada utilizado. ¿En base a qué? Pues en base a dependiendo de cómo tenemos configurado nuestro prompt. Si tenemos configurado el prompt que muestre toda la ruta completa, evidentemente pues el pwd no lo vamos a utilizar porque ya nos está diciendo el prompt donde nos encontramos. Si está configurado como ahora mismo lo tengo yo, que solamente nos dice el directorio, el nombre del último directorio de toda la ruta, pues tendremos que ejecutar de vez en cuando pwd si queremos saber dónde nos encontramos. Por ejemplo, si yo me cambio a etc apt sources list, por ejemplo,
pues como podéis comprobar solamente me muestra el nombre de la última carpeta, por lo tanto tendría que ejecutar pwd para saber dónde me encuentro. ¿De acuerdo? Nada más. Sobre pwd no es necesario hablar nada más. Siguiente comando. Me voy a pasar a tmp. Siguiente comando, el comando ls. Comando ls probablemente, vamos, seguro que es el comando más utilizado en una jornada de trabajo. Vamos, de cada poquitos comandos, uno de ellos seguramente sea el ls. Bien, el ls no es un comando interno, ¿de acuerdo? Vamos a mirar su página man para sacar algunas de las opciones más utilizadas y bueno, antes de nada, aunque creo que esto ya lo he explicado en más vídeos y como no me acuerdo seguramente lo seguiré repitiendo en sucesivos vídeos, que evidentemente no puedo explicar todas las opciones de todos los comandos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ir viendo aquellas que por lo menos yo más uso o de las que más se suelen utilizar, pero si queréis alguna en concreto, alguna funcionalidad, deberéis vosotros de consultar el man, la página man, a ver si dispone de ella y así, bueno, pues podéis utilizarla en vuestros scripts o en lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, man ls, bueno, vamos a ver, lo primero lo que hace este comando es listar el contenido de los directorios, ¿de acuerdo? Así tal cual como está, si yo no le paso ningún parámetro, va a listar el contenido del directorio actual en el que me encuentre, ¿vale? ls, en este caso no ha listado nada. Si le paso algún parámetro, pues evidentemente me va a listar el contenido o el fichero del parámetro que yo le pase. Por ejemplo, si paso el directorio etc, pues me va a mostrar el contenido, ¿de acuerdo? Si le paso /boot, que tendrá menos, ahí tenemos, ¿vale? Bien, pues vamos a ver algunas de las opciones que sobre todo influyen en cómo nos muestra esta información, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a ver una de muy utilizada, que además es la primera, el "-a" o el "-all". Esto lo que nos va a indicar es que muestre los ficheros ocultos de ese directorio. Como bien sabréis, los ficheros ocultos en Linux empiezan por un punto, ¿de acuerdo? De hecho, estoy convencido, no lo sé, que ahora mismo el ls en el tmp no me ha mostrado nada, pero si le hago un ls-a, probablemente ahí lo tenéis. Si hay ficheros o carpetas, pueden ser, que estén ocultas, ¿de acuerdo? Como veis, empiezan por un punto. Bien, bueno, el punto solo sabéis que es el directorio actual y el punto es el directorio justamente por encima, ¿vale? ¿Qué más opciones así interesantes? Bueno, pues a ver, una opción también muy interesante que yo uso mucho y que bueno, se usa muchísimo es el "-l", la opción "-l". La opción "-l" lo que va a hacer es hacer un listado con un formato largo, es decir, nos va a dar más información sobre ese fichero o esa carpeta, como es permisos, propietarios, tamaño. Vamos a verlo. Me voy a cambiar, por ejemplo, a /boot, o bueno, desde aquí lo voy a listar, porque tmp no tiene nada. Si yo hago un ls-l de /boot, ¿vale? Pues fijaros que ya el formato es diferente, ¿de acuerdo? Fijaros si yo no le paso el "-l. Lo muestra, bueno, pues de un formato totalmente diferente. Aquí lo que nos va a hacer es por cada fichero o cada directorio darnos más información, permisos, número de enlaces, duros, ojo, propietario, el usuario, el grupo, el tamaño, fecha, ¿vale? Bien. ¿Qué más acordaros? Recordar que podéis concatenarlos, "-l", "-a", se pueden ir concatenando de tal forma que también sacaría si hubiera algún fichero oculto. Vale, ¿qué más? ¿Qué opción interesante tenemos? La T, la opción T. A ver, la vamos a buscar aquí. Opción T, "-t", lo que va a hacer es ordenar los ficheros y las carpetas por la fecha de modificación, ¿de acuerdo? Es decir, que si voy a quitar el "-a", si hacemos un ls-l de /boot, fijaros que salen
Normalmente, si no le indicamos ninguna otra opción, es por orden alfabético, ¿vale? Fijaros, si yo ahora mismo le hago con el "-t", lo que va a hacer es mostrarme los ficheros, además de ordenarlos por fecha de modificación. El más nuevo le pone al principio, ¿vale? Por lo tanto, como podéis ver aquí, este fichero es del 2 de marzo a las 20:40, esta carpeta del 2 de marzo a las 20:37, y así por orden de fecha de modificación, el más nuevo, el primero, al más antiguo, ¿de acuerdo? Podéis verlo aquí en las fechas, ¿vale? Una opción también muy utilizada. Otra opción muy utilizada, yo por lo menos la uso muchísimo, es el "-r", minúscula, este de aquí, que lo que va a hacer es invertir el orden de la ordenación, ¿de acuerdo? Es decir, si yo esta misma ejecución le pongo la R, lo que va a hacer es, con la L me hace un listado largo de mayor información. La T me lo va a ordenar por orden de fecha de modificación. Y la R lo va a invertir, es decir, que en lugar de ser la T que lo pone el más actual al principio, van a ir al final. Por lo tanto, fijaros que ahora el fichero más nuevo está al final, ¿de acuerdo? O sea, lo que va a hacer es invertirla, la ordenación. Yo particularmente, esta manera de ejecutar ls-ltr, es mi manera de ejecutarlo. O sea, no hay un ls, a no ser que quiera alguna funcionalidad específica, por supuesto, pero un ls normal y corriente de un listado, de una carpeta o de ficheros o lo que sea, esas son las opciones que yo siempre utilizo. O sea, ya me sale mecánico. Ya directamente, siempre que voy a hacer un ls, -ltr. Porque, bueno, me he acostumbrado, y el tema sobre todo es que si yo listo un directorio que tiene muchísimos ficheros y se me pierden aquí en el buffer, siempre me gusta saber aquí al final cuáles son los más nuevos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es una costumbre. Más opciones. Perdonad. Más opciones. Pues por ejemplo, la I, ¿vale? La opción I, vamos a darle... Bueno, podemos hacerlo. La opción I lo que nos va a hacer es... A ver, voy a limpiar. Es mostrarnos, además de toda la información que nos muestra ya el "-l", esta primera columna nos va a mostrar el inodo donde se encuentra alojado ese fichero. No os preocupéis, porque aquí voy a entrar un poquitín más en detalle cuando explique los enlaces, ¿vale? Pero bueno, esto sí es interesante saberlo, que esa opción nos muestra los inodos. Después lo vamos a ver. ¿Qué más? Otra opción que puede ser interesante, pues cambiar, por ejemplo, el formato con el "-h", que sea, le llaman, vamos a ver, mirad, vamos a ir aquí al man, la I os lo voy a mostrar. La I, ¿ves? Imprime el número de inodo. El index number es el inodo de cada fichero. El "-h lo que va a hacer, a ver, "-h" en minúscula, dice que de una forma que se, bueno, ¿cómo lo podríamos traducir? De una manera más legible de entender, ¿no? Lo que va a hacer al fin y al cabo es que va a traducir, si los ficheros es un K, pues te pone un K. Si son megas, pues te pone la M. Si son gigas, pues así, lo que no de esta manera, que todo es en bytes. Este es el tamaño y siempre es en bytes. Fijaros ahora mismo, con añadirle aquí la H, le voy a quitar la I del inodo. Fijaros la manera en lo que nos va a mostrar el tamaño: 175K, 12K, este 5,6 megas, 3,3, subirá gigas, ¿vale? Una forma más, no sé, es que no sabría traducir muy bien lo que quiere decir esto. Bueno, una manera que lo podamos entender mejor los humanos, ¿vale? También bastante utilizada. ¿Qué más? Lo mismo lo podemos hacer en lugar de la H, porque la H lo que va a hacer es aquel fichero que esté por debajo de 1024 lo va a poner como K, lo que esté por encima en megas y así. Pero imaginaros que estamos haciendo algún script o algo, y que realmente queremos que nos dé toda la información en K.
Bueno, pues le podemos poner el parámetro k y esta información nos lo está dando en k bytes. ¿De acuerdo? Vamos a corroborarlo en la página man. Sí. Aquí, ¿vale? Nos está diciendo que va a usar bloques de 1024, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra opción más? Por ejemplo, una opción que yo uso muchísimo, sobre todo en los scripts, es donde más lo uso, es la opción -1. Esta. El ls-1 lo que va a hacer es mostrar un fichero por columna, así, como lo veis, ¿vale? Tal como pone aquí, lista un fichero por línea, vamos, mejor dicho, por línea. Lo que pasa que al final va a ser una columna también, ¿vale? Esta opción yo la uso muchísimo en los scripts, ¿vale? ¿Qué más? Otra también que se usa muchísimo, el "-r mayúscula. El "-r mayúscula es de recursivo, es decir, que como estáis viendo todo el rato me está listando el contenido de un directorio, pero si hay subdirectorios no me está mostrando su contenido. Si yo quiero que también me muestre ese contenido, tengo que ponerle el "-r mayúscula. Por ejemplo, le puedo hacer "-ltr" y r mayúscula, y fijaros que ya me va a mostrar mucho más, porque evidentemente en este caso, por ejemplo, /boot group i386-pc, pues tiene bastante contenido. Este directorio /boot group fonts, pues tiene este fichero, este otro, ¿de acuerdo? O sea que nos va a mostrar la totalidad del directorio y todos sus subdirectorios. Y bueno, y otra opción que yo uso muchísimo también, que es el "-d", ¿vale? Que es simplemente no para que muestre el contenido, sino simplemente lo que es el directorio. Es decir, si yo ejecuto esta opción y le pongo la D, lo único que me va a mostrar es lo que es el directorio en sí, no su contenido. Yo la uso mucho, pues evidentemente porque si tú listas y realmente quieres saber, pues no sé, los permisos que tiene este directorio, pues simplemente, ya te digo, con poner la AD ya podemos tener toda la información con -L también, evidentemente, de solamente esta carpeta. Si no, nos tendríamos que ir a una por arriba, es decir, a la raíz, si quisiéramos obtener, ¿vale? Perdonad, que le he dado recursivo, ahí, ¿vale? Tendríamos que irnos a listar la raíz para irnos a esa carpeta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queréis solamente el tema de esa carpeta, pues con el D. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo, pero realmente, aunque hay bastantes más opciones, por ejemplo el "-color", que es una opción, como podéis ver, para colorear cuando haces un listado los directorios de una manera, los enlaces de otra. Si es un fichero que tiene permisos de ejecución, te lo pone en verde de otra. Bueno, pues normalmente suele venir por defecto mediante un alias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la verdad es que sobre ls yo particularmente poco más hay que saber. Evidentemente, como podéis ver, hay más opciones, pero yo muy rara vez tengo que buscar alguna de las que os he mostrado. Bueno, ¿qué más? Siguiente comando. El siguiente comando que vamos a ver, ¿vale?, es el ln. Bueno, man ln. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando crea enlaces entre ficheros, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis y intentar explicar un poco lo que son los enlaces en un sistema Linux. Bueno, pues como ya digo, bueno, seguramente la mayoría de vosotros, por no decir todos, seguramente que sabéis lo que son, pero bueno, vamos a intentar explicarlo por si hay alguna persona que no lo sepa. Bueno, lo que es un enlace, a ver, la explicación es la siguiente. Cada archivo en el sistema está representado por un inodo, ¿de acuerdo? De hecho, en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, que hablo de formateo, si os fijáis ahora, a partir de lo que voy a decir, cada vez que formateéis una partición ya veréis cómo os pone al final
en las estadísticas de lo que ha hecho, el número de inodos que hay por bloque en esa partición que acabáis de formatear. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que acabo de decir, o sea que cada archivo en el sistema va a estar representado por uno de estos inodos. Ahí es donde se encuentra toda la información del archivo, permisos, tamaño, fechas de modificación, de acceso, de creación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un inodo no es ni más ni menos que un bloque que almacena la información del archivo. De esta manera, cada inodo podemos asociarle más de un nombre. ¿De acuerdo? Es decir, a simple vista puede parecer que a un mismo archivo no se le puede asociar varios nombres, porque si se encuentran, bueno, evidentemente si se encuentran en la misma carpeta, no podemos dar dos archivos que se llamen igual. Pero a simple vista, el que no sepa cómo funciona un sistema de ficheros, podría parecer que no se le puede dar al mismo fichero varios nombres. Al mismo fichero, no una copia, ojo, al mismo fichero. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias a los enlaces sí podemos dar a un fichero varios nombres. En el caso de Linux existen dos tipos de enlaces, los llamados enlaces duros y enlaces blandos, o enlaces simbólicos también. A los enlaces blandos también se le llama enlaces simbólicos. El enlace duro no es más que una etiqueta o un nuevo nombre asociado a un archivo. Es una forma de identificar el mismo contenido con diferentes nombres. No os preocupéis que ahora vamos a ver algún ejemplo y lo vais a entender mucho mejor. El enlace, como ya he dicho, no es una copia. Cuidado con eso, no es una copia. Si hacemos una copia, ese fichero tendrá el mismo contenido que la copia, pero estará en otro inodo. ¿De acuerdo? Aquí hablamos de un enlace, es el mismo, lo que pasa que le damos otro nombre. ¿Qué más? Cualquier cambio que podamos hacer si tenemos varios enlaces, sobre todo enlaces duros, cualquier cambio que hagamos evidentemente se va a reflejar en el otro fichero, porque son el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, cuando creamos un enlace, bueno, voy a terminar para explicar lo que es un enlace blando y ya empiezo un poco con los ejemplos para que podáis entenderlo. El enlace blando también, o enlace simbólico, es también un nuevo nombre que le vamos a dar a un fichero. Pero a diferencia del duro, no contiene los datos del archivo. Es simplemente una referencia a ese fichero. Pero está ocupando su propio inodo. ¿De acuerdo? Es también una manera de darle otro nombre a un fichero original, pero no tiene el contenido. ¿De acuerdo? Y una cosa que os quería comentar, que por eso antes la he dejado un poquito ahí en el aire. Cuando yo listo con el listado largo unos ficheros, aquí esta columna nos está diciendo cuántos enlaces duros tiene ese fichero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a crear un poco, a usar el comando ln y así espero que podáis entender un poquitín mejor todo esto. Ahora sí vamos a utilizar el ls con la opción "-i" para que vayáis viendo todo lo que estoy explicando. Bueno, por ejemplo, vamos a listar el /boot con la opción "-i" para que veamos los inodos. Y ahora yo, estando en tmp, ¿vale?, voy a hacer un enlace duro para que veáis luego la diferencia con el blando. Por cierto, el enlace duro solamente se puede crear con ficheros que se encuentren en la misma partición, en el mismo sistema de ficheros. Es lógico, porque están compartiendo inodo. Sin embargo, si queremos crear un enlace, es decir, queremos crear en otro file system diferente, en otra partición diferente, un fichero que apunte a otro de otro sitio totalmente diferente, si se encuentran en diferentes particiones tendremos que hacer obligatoriamente un enlace blando o un enlace simbólico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Si yo ejecuto el comando ln, vamos a ver un poquito el man. Bueno, pues dice la forma de usarse es el origen, bueno, y el destino, ¿vale?
Si no le damos ninguna opción, por defecto nos va a crear un enlace duro, ¿vale? ¿Cuál sería el origen? Por ejemplo, yo quiero crear un enlace del barra boot y pues de este mismo. Ese sería el origen. Y puedo hacer una de estas dos cosas. O bien le doy un punto para decirle que me cree el enlace en el directorio actual donde me encuentro y además darle el mismo nombre que hay en origen, o puedo crearle con otro nombre totalmente diferente. Pues mem, por ejemplo, ¿vale? .bin. Mira, si antes lo digo, antes meto la pata. No recuerdo que barra boot, si no recuerdo mal, efectivamente, barra boot. Mira, pues me alegro de haberme equivocado, porque así por lo menos lo podíais. Si lo hubiera hecho apuesta seguramente no hubiera salido. Por lo menos así lo podéis ver. Estoy intentando crear un enlace duro entre un fichero que se encuentra en una partición, aquí, de SDA1, y en otro que se encuentra, barra TMP, se encuentra en la raíz, que es otro sistema de ficheros diferente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, voy a crear uno entonces del barra, pues ln del etc host, puedo poner un ejemplo, ahora me viene en mente ese fichero, y le voy a poner aquí y le voy a llamar h, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, yo listo el directorio y veo que me encuentro que hay un fichero h, ¿vale? Pero le voy a listar con la opción de los inodos. Y también voy a listar, a su vez, voy a listar el h y el etc host. Fijaros lo que ha sucedido. Dos ficheros diferentes, uno se encuentra en barra tmp barra h y el otro en barra etc barra host. Pero fijaros aquí la información que nos dice. Y además fijaros lo que ha pasado aquí. Ha aumentado el número de enlaces. ¿De acuerdo? Si vosotros listáis cualquier fichero por ahí y veis que aquí hay más de uno, en algún sitio existe un enlace duro apuntando a este fichero. ¿De acuerdo? Pero veis, comparten el mismo inodo. De tal forma que si yo hago un cambio aquí en H, evidentemente al ser el mismo fichero, este también se va a ver repercutido. Por cierto, no se va a borrar completamente este fichero hasta que no desaparezcan los dos enlaces. Yo ahora mismo podría borrar este, pero el contenido de etc host de ese inodo todavía se mantiene hasta que no se borre la totalidad en los enlaces duros, el fichero no se destruye. ¿De acuerdo? Bueno, espero que más o menos esto lo vayáis entendiendo. Ahora, sin embargo, voy a borrar, ya voy a adelantarme un poco a alguno de los comandos que vienen ahora después, pero bueno, voy a borrar h, ¿vale? De tal forma que ahora ya no tengo nada. Y ahora voy a crear un enlace blando, ¿vale? Este sí podría utilizar el ejemplo de antes, porque, como ya os he comentado, el enlace blando sí pueden vivir en dos particiones diferentes. El enlace blando se utiliza con la opción "-s" de symbolic, un enlace simbólico o un enlace blando. Yo prefiero llamarles simbólicos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que quería que vierais un poco la diferencia, porque además en muchísimos manuales os vais a encontrar eso de enlace blando, enlace duro y tal. Bueno, voy a crear, luego voy a hacer el mismo ejemplo con el etc host, pero quería que vierais este, ¿vale? Le voy a hacer un enlace blando, este es el origen, y este es el destino, ¿vale? No me ha dado ningún error. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues los enlaces simbólicos se representan así, aparte de cambiarle del color, pero bueno, eso es indiferente. ls nos lo muestra con una flecha. Quiere decir que este fichero realmente no es un fichero con contenido, no existe, sino que es un acceso directo, por llamarlo de alguna manera, pues si venís de Windows, hacia este. Es cierto que si yo modifico a través de este fichero, imaginaros que es un fichero en lugar de un binario, es un fichero de texto, y yo hago un b de este, se va a ver reflejado aquí. El contenido se va a ver, lo que cambiemos se va a ver reflejado ahí, ¿de acuerdo? Pero fijaros, si le hago un ls-i de este y de este,
no comparten inodo. Por lo tanto, iba a decir, no son el mismo fichero. Hombre, realmente no es el mismo inodo, pero sí es el mismo fichero porque apunta allí. Pero fijaros lo que ocurre aquí en relación al enlace duro. He dicho antes que hay que borrar los dos. Aquí no, aquí como borre el fichero original, este enlace se queda roto, que se llama. Ya no apunta a un fichero válido. Por lo tanto, este no vale. No ocurre lo mismo con un enlace duro. Que si yo borrara este seguiría siendo un fichero válido con el mismo contenido. De hecho, un enlace duro nunca os lo va a representar el LS así. ¿De acuerdo? Voy a hacer el mismo ejemplo de antes, simplemente, bueno, porque ya que estaba, para que lo veáis, en lugar de hacer un enlace duro voy a hacer uno blando, a lo mismo de antes. Si le hago el listado que había hecho antes aquí, ¿vale? Podéis ver que ahora H no comparten el mismo inodo y lo que hace es que apunta a este fichero, ¿vale? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a copiar, ya me adelanto a otro de los comandos. Voy a copiar el etc host aquí al tmp, ¿vale? Voy a borrar h y mem. Solamente tenemos el etc host y voy a crear un enlace blando hacia este etc host, ln-s, este host, y le voy a llamar h, ¿vale? Si listamos, vemos que tenemos el enlace no a barra etc host, sino a este, ¿vale? Fijaros lo que ocurre en relación a lo que os decía antes, que no son el mismo fichero porque no comparten el mismo inodo. Si yo borro ahora mismo host, fijaros lo que va a suceder. Me lo marca como con un color, el ls, como un enlace roto. No existe ahora mismo. O sea, existe h, me está ocupando un inodo, que es este, pero realmente no vale para nada. Por lo tanto, fijaros la diferencia que hay entre los enlaces duros y los enlaces simbólicos. Es muy importante saber esto. En la práctica, pues si queréis que os diga la verdad, en la práctica yo casi diría, no me voy a atrever a decir el 100%, pero vamos, diría que el 99,9% de las veces que creéis un enlace va a ser un enlace simbólico. De hecho, yo particularmente es el que os aconsejo, porque además es más fácil, ¿ves? Aquí sabemos que está roto, sabemos que es un enlace. De la otra manera, si no caemos en listar siempre mirando los inodos, no vamos a saber que ese fichero es un enlace duro a otro. Tan solo tendríamos que irnos, por supuesto, a mirar el campo, pero tienes que luego averiguar cuál es el fichero que apunta directamente a ese fichero, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que en relación a los enlaces, vamos a ver, no hay que decir nada más. Bueno, esta opción es también... hay dos opciones muy interesantes. El "-f" es para forzarlo. Imaginaros que ya existe ese enlace. Vais a hacer un ln, ¿vale? A ver, voy a copiar de nuevo ln-s del host h, ¿vale? Si yo voy a hacer el mismo comando, me va a decir que ya existe, que falló al crear el enlace simbólico h porque ya existe. Entonces podemos darle el "-f" para forzarlo y que se cree. ¿De acuerdo? Y luego la otra opción también interesante es el "-i", que nos vaya preguntando bueno, pues las opciones si ya existe, si es una manera interactiva. Lo que va a hacer es eso, preguntar si, dice aquí, si borrar el destino, ¿vale? O sea que si existe nos va a preguntar. Vamos a ver. Eso es, como ya existe, pues nos dice ¿desea reemplazarlo? Pues le decimos si sí o si no. Y en el caso de la f, pues directamente forzamos y otra vez se vuelve a crear, ¿vale? Esas son dos opciones muy interesantes. De hecho, a partir de ahora mismo, prácticamente 3 o 4 comandillos que vamos a ver seguidos, esta opción la tienen todos porque es muy peligroso algunos de estos comandos, el machacar un fichero,
Por lo tanto, esta opción se suele incluir en alias, se suele crear un alias en el sistema para que estas opciones, el comando ln y algunos más que vamos a ver ahora, siempre se ejecuten con la opción "-i", por si metemos la pata y vamos a sobreescribir que nos pregunte. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más comandos? Comando mkdir. El comando mkdir, vamos a sacar su man correspondiente. El comando mkdir lo que va a hacer es crear directorios. Ya está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo estoy ahora mismo en tmp, tengo ahí lo que acabo de hacer, enlaces y demás, no tengo ningún directorio. Si quiero crear un directorio, pues ya está, mkdir prueba. Si listo, veréis que ya tengo aquí mi directorio. ¿Vale? Opciones interesantes de mkdir. Bueno, pues imaginaros que yo me quiero crear ahora mismo prueba 1 más pruebas y otra prueba. Imaginaros que yo quiero crear toda esta ruta. Si realmente esta ruta existe, es decir, estos directorios que hay delante existen, se va a crear sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre si no existe? Pues me va a dar un error. mkdir me dice que no puede crear ese directorio. ¿Vale? Por lo tanto, si queremos asegurarnos que va a crear toda la ruta completa, le damos la opción "-p" o "-parents". Lo que va a hacer es crearla completa. ¿Vale? Si yo ahora ejecuto el "-p", mkdir "-p", fijaros que ya no me ha dado ningún error. Si lo listo, vemos que tenemos prueba 1, ¿vale? Si sigo listando más pruebas y si sigo listando otra prueba. ¿De acuerdo? Esa es una opción, por supuesto, que se usa muchísimo. Otra, el "-v", verbose, que creo además el ln, a ver, creo que también lo tiene. Todos estos comandos los tiene ya todos, sí, en "-verbose. Lo que hace es simplemente, bueno, pues decirnos lo que ha hecho. En lugar de quedarse sin decir nada, pues si ahora hago un mkdir prueba 2 y le doy el "-v", ¿vale? Pues simplemente me dice, se ha creado el directorio tal, ¿vale? Es una forma detallada, ya está. ¿Qué más opciones? Y la otra opción interesante, porque ya no hay muchas más, es esta, el "-m". "-m" es por si queremos forzar algún permiso diferente al que nos pone el sistema por defecto. ¿De acuerdo? Este tema os lo dejo caer para que lo sepáis, pero no voy a entrar mucho en detalle porque tengo intención de sacar algún capítulo que hable de permisos, por lo tanto ahí ya los podríais entender mucho mejor. Pero bueno, simplemente que sepáis que esto lo que hace es cambiar el modo o los permisos a otros diferentes. ¿De acuerdo? Bien. No hace falta explicar nada más del mkdir. De hecho ya no hay muchas opciones más. Siguiente comando, pues rmdir. Rmdir lo que va a hacer es eliminar, pero ojo, eliminar directorios que están vacíos. Esta es la palabra clave de este comando, que están vacíos. ¿De acuerdo? Si yo ahora mismo hago un rmdir de prueba, sin ningún problema, ¿vale? Pero si tuviera algún contenido, a ver, prueba 1 nos dice que no se puede borrar porque no está vacío. Evidentemente tiene otros dos directorios más. No tienen contenido, pero él, prueba 1, sí tiene dos directorios más. Para él es un contenido, por lo tanto no nos va a dar un error. Este comando yo veo que le usa muy poquita gente, la verdad, y yo le uso muchísimo, sabiendo cuándo hay que usarlo, claro. ¿Cuándo uso yo este comando? Sobre todo en scripts. Pues cuando yo me quiero asegurar que voy a borrar un directorio y no tiene nada. Es decir, pues no voy a meter la pata, ¿no? De que pueda haber algún fichero o algún directorio dentro que no quería borrar, ¿vale? Si es vuestra intención, evidentemente, que se borre todo, pues vamos a ver otro comando. Pero si lo que queréis es, por lo que sea, en un script hay duda y tal, bueno, pues podéis ejecutar este comando y por lo menos yo prefiero que falle porque tenga contenido a no que me lo borre, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el rmdir, bueno, pues sucede lo mismo que el mkdir. Si le damos el "-p, sucedería
a ese prueba 1, si yo le hago el "-p" y están vacíos, evidentemente pues, bueno, prueba 1, a ver, debería de suceder lo mismo, es decir, que se borrara al estar vacíos. A ver, sí, debería. Bueno, no me voy a entretener mucho más, porque al final el rmdir ya veréis que solamente lo vais a usar para un directorio. Aseguraros que está vacío, porque si no vais a usar el comando que vamos a ver ahora después, bueno, un par de comandos o tres después. Y la otra opción igual, el "-v", verbose, que es lo mismo, para decirnos en detalle lo que está haciendo. Vale, no tiene nada más y tampoco hay que agobiarse mucho más con este comando. ¿Qué más? Comando cp, ¿vale? Comando cp es un comando que nos sirve para copiar ficheros y directorios, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué opciones interesantes tiene este comando? Bueno, pues la que yo siempre suelo usar es esta, el "-a". Perdonadme. Bueno, esta es la opción que suelo usar yo, el "-a", porque esta opción lo que nos dice es que engloba la opción "-d", la opción "-r" mayúscula y la opción "-" preserve all. Es decir, una sola opción nos engloba estas tres. ¿Y qué quiere decir esas tres? Pues el "-d" que preserve los links, es decir, que si tú estás copiando un directorio y en su interior hay link o enlaces simbólicos, ¿de acuerdo? Pues que lo copie como tal, como un enlace simbólico. El "-r" mayúscula nos dice que es recursivo, es decir, que si tiene más directorios, pues que evidentemente también nos va a copiar todos esos directorios y sus ficheros. Y el "-preserve all" quiere decir que mantenga en la copia que estamos haciendo, pues que mantenga el propietario, que mantenga los permisos, que mantenga las fechas, porque si no ponemos esta opción va a crear en la copia que estamos haciendo, los ficheros nuevos los va a crear con la fecha actual, con el usuario con el que estemos llevando a cabo la copia, aunque en origen sea otro, ¿vale? Entonces el "-a" nos garantiza que hace una copia exacta de cómo está en origen y además recursiva. Por lo tanto, yo la uso muchísimo, ¿vale? Copy, a ver qué tenemos aquí. Por ejemplo, copiar "-a", el /boot, aquí, ¿vale? Pues aquí tendremos ahora /boot y exactamente, si os fijáis, hoy no es día 2 de marzo, ¿de acuerdo? Pero me mantiene todo eso y todo su contenido, por supuesto, con los mismos permisos y, como ya he dicho, propietarios, fechas y demás, ¿vale? ¿Qué más opciones interesantes tiene el cp? Vamos a ver, hay una aquí muy interesante que es el "-s", ¿vale? El "-s". Que lo que hace es, en lugar de copiar, crea enlaces. Bueno, eso tampoco lo había dicho, pero bueno, aunque ya me lo habréis deducido, pero bueno, lo voy a recalcar porque veo que en la documentación habla mucho de eso. Los links son los enlaces simbólicos también, ¿vale? Entonces, esta opción lo que va a hacer, en lugar de copiar el contenido, nos va a hacer enlaces simbólicos. Bueno, vamos a ver. "-s", y ahora, por ejemplo, el destino, ¿vale? ¿Cómo se ejecuta? Pues con origen, ¿vale? Origen y destino, ya está. Origen y destino. El destino, al darle aquí el punto, pues me lo ha copiado exactamente igual donde me encuentro, pero podríamos decirle que lo copie, pues no sé, en etc, lo que quieras, ¿vale? El destino que queráis. Le voy a decir que lo copie aquí, pero le voy a dar otro nombre, que se llame boot enlaces, por ejemplo. Enlaces, ¿vale?
perdón, menos A, ¿vale? Todo, que lo copie todo y vale. Fijaros qué es lo que ha creado en este directorio. En lugar, en relación al otro, fijaros, en barra boot se encuentran los ficheros como tal, ¿vale? Y en este se encuentran enlaces, no el fichero, sino enlaces simbólicos hacia los ficheros. Esto, a ver, ¿qué ejemplo podría poner para que entendáis la utilidad? Probablemente lo uséis poquísimo, pero sí me interesa que lo tengáis en mente, que esto se puede hacer, porque a lo mejor os llega un día la necesidad y podéis decir, pues mira, de esta manera se puede hacer. Vamos a ver, yo, hombre, podría poner un ejemplo muy bueno que hice de un desarrollo que hice hace tiempo, pero se podría alargar un poco el tema. Así que, bueno, voy a poner un ejemplo totalmente ficticio, aunque no tenga sentido para nada, pero por favor, quedaros con la idea. Vamos a suponer que yo tengo 500 máquinas, ¿de acuerdo? En las cuales yo tengo que enviar el barra boot, le tengo que copiar de esta máquina, le tengo que copiar a esas 500. Pero no este barra boot, por las circunstancias que sean, ¿vale? Que por lo que digo, que es un poco así chorra el ejemplo, pero bueno, espero que se entienda. Por las circunstancias que sean, no tiene que ser este barra boot, sino yo tengo que hacer una copia de ese barra boot en otro sitio y esa copia es la que voy a enviar a las máquinas destino. Si yo hago una copia normal con el "-a", voy a copiar 500 veces esos ficheros, ¿de acuerdo? Con lo que ocupen. Pero si lo hago con el "-s", lo que realmente estoy copiando son enlaces, no estoy copiando el contenido, simplemente unos ficheritos que no ocupan nada, es verdad que gastan inodos, pero vamos, luego se borran y ya está, pero no ocupan espacio en disco. Claro, evidentemente ahora tenemos que ver otra opción que tiene el CP, que es el "-l" mayúscula, que lo que hace es que si lo que hay es un enlace, no copies el enlace, sino copia hacia donde apunta el enlace. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, el ejemplo que os he puesto, si estamos hablando de que lo tiene que copiar en otra máquina diferente, evidentemente CP no lo podemos usar, porque CP no puede copiar entre máquinas. Vamos a ver otro comando para eso después. Pero bueno, simplemente lo quería que lo usarais como ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo generar 500 carpetas así iguales y no me van a ocupar prácticamente espacio, nada, no van a ocupar nada. Ahora bien, a la hora de copiar este barra boot enlaces, yo realmente lo que quiero copiar es este fichero. Por lo tanto, le tengo que dar el "-l" mayúscula para que no me copie este enlace de aquí, sino que ya se vaya directamente a donde apunta, ¿vale? Es muy interesante estas opciones, de verdad, y estoy seguro de que probablemente os podéis tirar muchísimos años y no usarla, pero tenerla en mente, que a lo mejor algún día os puede hacer falta y está muy bien recordarlo. Bueno, ¿y qué más? Pues bueno, la verdad es que con el CP, bueno, la forma "-i" interactiva lo que hace es que si estamos copiando un fichero que el destino ya existe, si no le decimos el "-i", lo va a machacar, pero si le decimos que el "-i", pues nos va a preguntar que si queremos sobreescribirlo, como sucede con el "-ln", ¿vale? Todos los comandos, como os he dicho, así que vamos a ver ahora que tengan esta opción, siempre es para evitar que en destino, cuando vayamos a hacer la acción que sea, no lo machaquemos, ¿vale? Por eso es tan interesante que esta opción en estos comandos lo metamos en un alias. Y ya está. Ya, sinceramente, aunque hay bastantes más opciones, no considero que sean demasiado importantes. De hecho, yo, si queréis que os diga la verdad, bueno, el CP no es que les use mucho, pero bueno, es un comando que si le tengo que usar, le uso con el "-a" y ya está. Y es que no uso ninguna otra opción más, ¿vale? Comando mv. Voy a quitar esto. Mv. Bueno, pues el comando mv, como dice aquí el manual, mueve o renombra ficheros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, que el comando mv sirve para las dos tareas. Nosotros podemos mover, por ejemplo, este fichero host que tenemos aquí, por ejemplo, lo podemos mover a prueba 2, perdón, aquí,
prueba 2. Podemos hacer eso, ¿vale? Moverlo. Ya no existe aquí, existirá en prueba 2. Pero también podemos cambiarle de nombre, es decir, move host, pues P, por poner un ejemplo. ¿Vale? Pues ahora se llama P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un comando que se utiliza para las dos tareas, tanto mover de un sitio a otro un fichero, una carpeta completa o lo que queráis, como para cambiarle el nombre. Las opciones son, si no recuerdo mal, pues muy parecidas a las que tenemos en CP. El -a creo que no está, pero bueno, tenemos el -i para lo mismo, para que sea interactivo, que si ya existe vamos a renombrar y el destino ya existe, que nos avise. El -f para forzar, aunque exista las fuerzas, ¿de acuerdo? Y el -u para decirle que solamente se mueva si el fichero es más nuevo que, que el destino, es decir, que si el fichero de origen es más nuevo que el destino, ¿vale? Y el -v verbose igual, para que nos vaya diciendo lo que está haciendo. Por si renombramos varios a la vez, nos va diciendo lo que estamos renombrando. Y ya está, no hay más. Con este ejemplo tan sencillo que os he hecho de mover un fichero a otro lado y cambiarlo de nombre, el mv es más que suficiente. Pero fijaros, ya estamos viendo cp, mv, ahora vamos a ver un comando que se llama rm. Estos comandos son bastante peligrosos, por lo tanto, primero, tener mucho cuidado al ejecutarlo y segundo, insisto muchísimo en la opción -i, meterlo en un alias. RM lo que hace es eliminar ficheros o directorios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero borrar ahora mismo ese fichero, pues no tengo nada más que hacer un rm, p, ya está. Fijaros lo que ha sucedido, directamente lo he borrado. Como me equivoqué, no hay marcha atrás. Sin embargo, si yo copio etc host, aquí le llamo p, es decir, lo que tenía antes, y le hago un -i, me va a preguntar si quiero borrarlo, por lo menos. Hombre, esto en un script no, evidentemente, en un script no pongáis nunca el -i, ¿de acuerdo? Pero en una acción interactiva, pues sí, para aseguraros de lo que estáis haciendo. O si estáis seguros, pues nada, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué más? Vale, el -f para forzar, ¿de acuerdo? Y el -r para que sea recursivo. Yo particularmente siempre este comando le ejecuto rm-rf. Es así como lo ejecuto, siempre. Y de hecho, estoy totalmente convencido que vais a ver a todo el mundo ejecutarlo así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esas dos son las opciones, y con la i, las opciones más... Perdonad un momentín. Son las opciones más utilizadas del RM. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ¿y qué más? Otro comando que para mí particularmente es la estrella de los comandos en Unix. Me parece un comando sensacional que yo utilizo muchísimo y bueno, que es súper útil. Se llama rsync. ¿Vale? El comando rsync, aquí sí que tengo que ir un poquito rápido porque si nos metemos en todas las opciones alucinamos lo grande que es este comando y lo potente. Pero bueno, lo importante de este comando es que quiero que sepáis es que lo que hace es copiar ficheros, igual que un cp. Sí, o sea, el objetivo es el mismo, copiar ficheros, pero con la particularidad de que puede copiar ficheros de forma local, es decir, yo puedo hacer aquí un etc host y lo mismo, y hacer aquí h, ¿vale? Es lo mismo que el cp, pero además tiene la particularidad, vaya, no me sale bien la palabra, la particularidad de que podemos hacerlo entre máquinas diferentes. Eso es lo que es realmente potente de rsync. Es decir, yo puedo copiar este fichero de la máquina en la que me encuentro
a otra máquina en otro directorio o en el mismo, llamarle de otra manera, como queramos. Pero el caso es que lo podemos hacer entre máquinas y eso es súper útil. Sobre todo, aparte que lo podríais utilizar incluso para copiar de seguridad, lo más importante para mí es que es muy bueno para el tema de la administración de sistemas. Haces un cambio, tienes un servidor central y haces un cambio ahí y con un rsync lo puedes propagar a todos los servidores. Por lo tanto, este comando es muy utilizado. Y de hecho, en el ejemplo que os he puesto antes de lo de los enlaces, ¿vale? No sé si se seguirá manteniendo así. Enlaces. Si lo quiero enviar este directorio a otra máquina y además utilizando lo que os he dicho de que siga el enlace, que copie esto con rsync también podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Opciones que yo siempre uso de rsync. Es así, me pasa como el ls. Ya me sale directamente. Es rsync -v -a. Lo vamos a ver. -v de verbose igual. Esto nos va a ir diciendo todo lo que va copiando. Y el -a engloba, igual que con el cp, engloba una serie de opciones. Lo que pasa que aquí son bastantes más. ¿Vale? Este es un man bastante potente. Y que os aconsejo que, por supuesto, que no hace falta que miréis todas las opciones, miréis las más importantes. ¿Vale? El -a lo que hace es que engloba todas estas, -r, -l, -p, bla, bla, bla. ¿Vale? En definitiva, lo que hace el -a, igual que con el cp, es conservar pues propietarios, permisos, fechas también, ¿de acuerdo? Entonces yo es así como uso este comando. Y ahora sería, si va a ser entre la misma máquina, el origen sería lo que os he puesto, host, y el destino donde queráis. Pero si es en otra máquina diferente, la sintaxis es, primero tengo que decirle el usuario con el que me quiero conectar, si no es el mismo con el que estoy conectado. ¿Vale? Es decir, yo aquí estoy como root. Si en la máquina también va a ser como root, pues directamente no pongo nada. Pongo la IP, por la que sea, imaginaros, 10 y 2 puntos y luego la ruta donde quiero que se copie. Pues imaginaros que es NTC y le doy la barra para que este ficherito host se copie NTC. Si es con otro usuario diferente, pues tengo que ponerle el nombre de usuario, arroba, ¿vale? Imaginaros que fuera otro, que fuera admin, puedo poner un ejemplo. O aquí, por ejemplo, mirad, para que lo entendáis un poquitín mejor, voy a copiar esto. Imaginaros que yo aquí soy el usuario Hosan, ¿vale? Aquí estoy como Hosan. Bueno, pues ahora aquí soy Hosan, pero quiero que esto se copie como root. Pues tengo que poner el usuario, arroba la IP, 2 puntos y la ruta. rsync, para llevar a cabo esta tarea, las versiones ya más modernas, las antiguas no, las más modernas, pero vamos, ya de hace unos cuantos años, va a utilizar el protocolo SSH, por lo tanto nos va a pedir la contraseña de root de esta máquina, la introducimos y ya directamente él se conecta allí como root y lo que va a hacer es copiar este fichero allí. ¿De acuerdo? Otra opción que yo uso de vez en cuando es la Z. La Z lo que hace es comprimir. Si vais a enviar gran cantidad de ficheros a la otra máquina, la Z puede ser interesante porque primero los va a comprimir y van a viajar comprimidos. Otra de las opciones que siempre uso mucho es menos stats, que lo que hace es al final darnos unas pequeñas estadísticas de los ficheros que ha copiado. Y de vez en cuando, si voy a copiar ficheros muy grandes, le doy la opción progress, de tal forma que me va dando un progreso de lo que va haciendo cada fichero, de la velocidad a la que está copiando, lo que le queda por copiar en el tiempo y demás. ¿Vale? Os lo dejo caer así un poquito por encima porque veo que, como siempre, se me va a alargar bastante el tema. Pero bueno, me gusta explicar las cosas como son y no me importa demasiado lo que tarde en ello. Pero bueno, este comando sí he querido hacer una pequeña presentación. Por lo menos con esto ya, de hecho estas son las opciones que yo suelo utilizar. Cuando quiero alguna un poquitín más rebuscada, pues bueno, me voy a la página del man, por supuesto. Pero quería comentarlo porque considero que es un comando excepcional, como ya he dicho, muy potente y quiero que lo tengáis siempre en cuenta. ¿Vale? Bueno,
¿Qué más? Bueno, pues ya además de todos estos ficheros, además de todos estos comandos, quedarían comandos para la creación de ficheros. Habéis visto que hemos hecho comandos para copiar, para eliminar, para crear enlaces y tal, pero todavía no hemos visto comandos para crear ficheros. Este tema es bastante curioso. Yo particularmente, la verdad es que ahora mismo no recuerdo ningún comando que cree un fichero, que su tarea principal sea la de crear un fichero. Lo que sí conozco, y es lo que usamos prácticamente todo el mundo, son comandos que realizan esa tarea, pero no están pensados para eso. Otra cosa es que vale, que se usan para eso, pero no están pensados. Por ejemplo, el comando touch, que es el comando que todo el mundo, como bien sabréis, es el que utilizamos para crear ficheros. Fijaros lo que nos dice la página man del touch, o touch, como queráis. Este comando está pensado para cambiar la fecha de un fichero o de un directorio, ¿vale? También de un directorio también, aunque aquí ponga file. Es para eso, o sea, tú ahora mismo, si tú no conoces este comando y te doy esta parte de la página del manual, solamente esto, ¿vale? Esta pequeña descripción, y te preguntaran, ¿este comando serviría para crear un fichero? Yo diría que no. No, digo, no, uno existente es para cambiarle la fecha, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues este comando, si no existe el fichero, pues te lo crea. Entonces, si ponemos fichero 1 txt, pues evidentemente al no existir me lo crea con la fecha de hoy. ¿De acuerdo? Pero ya te digo, existen formas de crear ficheros, pero no así un comando como tal. Es decir, este sirve para esto, ¿de acuerdo? Este comando te lo crea vacío, que si es lo que queréis, perfecto, ¿vale? Si no, podemos utilizar, por ejemplo, el cat. El cat es un comando que le sucede lo mismo. Man-cat no es un comando que esté pensado para crear ficheros, sino que es un comando que, como bien dice su página man, dice que concatena ficheros y imprime en la salida estándar. Es decir, yo puedo poner aquí cat del etc host, del etc, yo que sé, apt source lib, por poner un ejemplo, y lo que hace es mostrarme por la salida estándar todo el contenido de cada uno de los ficheros, pero no, en teoría no está pensado para crear ficheros. ¿Cómo podemos crear un fichero con cat? Pues decimos cat. Por cierto, porque cat, si no le damos ningún parámetro, lo que va a hacer es se queda esperando por la entrada estándar a que escribamos, por ejemplo, primera línea, por poner un ejemplo, le damos al enter y nos va a repetir lo que hemos escrito hasta que ejecutemos control D y ahí termina. Por lo tanto, si yo hago un cat y redirijo esa salida a un fichero 2 txt, y pongo aquí, esto es una prueba, ¿vale? Le doy al enter y control D, vamos a ver que se ha creado el fichero 2, cuyo contenido, que además lo podemos mostrar con cat, esto es una prueba, ¿vale? Bueno, hay más ejemplos, también podemos crear un fichero vacío con esto, simplemente poner el mayor que, fichero 3, y ya está, tenemos ahí creado nuestro fichero 3, ¿vale? Pero como ya digo, eso hay formas. Yo particularmente creo que touch, y bueno, si estáis creando de forma interactiva vosotros un fichero, pues con un editor, con el vi, con el nano, el que uséis, ¿vale? Pero si es un script o algo así, casi siempre vais a utilizar seguramente el touch para crear ficheros. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues vamos a ver, porque ya se está alargando bastante el tema, y la última parte del capítulo es lo que os he dicho, los caracteres de expansión de nombres de ficheros o comodines, ¿vale? Bien, ¿eso qué es? Bueno, pues la BAS nos proporciona una serie de caracteres especiales con un significado también especial, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a ver así un poquito por encima y voy a poner así algún ejemplo, espero que sea un poco rápido para que lo entendáis. El carácter asterisco quiere decir que es
va a expandir 0 o más caracteres. El carácter del cierre de interrogación, un carácter, los corchetes, uno de los caracteres que se encuentren dentro de los corchetes, el corchete con la admiración hacia abajo, el not o el circunflejo, va a mostrar cualquier carácter que no esté dentro de los corchetes, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues mira, como todo esto lo voy a borrar para que, mira, voy a usar el asterisco ya como primer ejemplo y eso que ha sido involuntario. De esta manera, al decir que era 0 más caracteres, pues le voy a decir, bórrame todo, absolutamente todo lo que hay en este directorio. Cuidado con este comando, ¿eh? Este comando es de los más peligrosos que hay. Tenéis que saber tener muy claro en el directorio en el que os encontráis, ¿vale? Por cierto, ¿veis? Ya lo ha borrado todo. Pero no borra los ocultos, ¿eh? Con el asterisco no borra los ocultos, ¿lo veis? O sea que tened mucho cuidadito, no vaya a ser que creáis que habéis borrado todo y luego no lo habéis borrado. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Pues vamos a ver, voy a crear, por ejemplo, pues a ver, una serie de ficheros para que, bueno, todo este tema de los comodines, bueno, pues sirva un poco de ejemplo. Poco, y le voy a llamar txt, ¿vale? Yo me he creado unos ficheros, ¿vale? Que se llaman poco.txt, pato.txt, palo.txt y paco.txt. En el caso de que queramos, por ejemplo, listar todos los ficheros, ¿vale? Luego estos caracteres comodines, por eso quería comentarlo en este capítulo, porque luego son muy útiles para todos los comandos o la mayoría de los comandos que hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, en el ls podemos decir lístame todos los ficheros que comiencen con p y terminen en txt, por ejemplo. Bueno, pues asterisco txt, ¿vale? Pues tengo el mismo resultado. Pero si hubiera otra cosa, imaginaros que hay un fichero que se llama hola txt, ¿vale? Ese es todo el contenido que tenemos. Pues si saco el hola no me lo va a sacar, ¿de acuerdo? Porque empieza por h. Por ejemplo, otro ejemplo con el carácter del cierre de interrogación que hemos dicho que es un carácter, ¿vale? Si yo hago un ls menos ltr p, por ejemplo esto, ¿qué nos va a mostrar? Bueno, pues fijaros los que tengo, ¿no? Tengo poco, pato, palo y paco. Vale, pues si yo le pongo p, el cierre de interrogación es cualquier carácter, pero solo uno. Luego seguido de c y luego seguido de o. Por lo tanto, los dos únicos ficheros que coinciden con ese patrón es poco y paco. ¿Vale? Porque el carácter indique un solo, o sea, el cierre de interrogación indique solo un carácter, no quiere decir que no le podamos poner más de una vez, ¿eh? Yo puedo poner p, ¿vale? Ahí ya sí me saca todos, porque ya es p, dos caracteres más o txt, por lo tanto cumplen todos el patrón, ¿vale? O sea, que podemos poner tantos cierres de interrogación como caracteres queramos que suplante. ¿Qué más? Vamos a ver los corchetes. Los corchetes, ¿vale? Que es uno de los caracteres que hay entre los corchetes. Por ejemplo, si yo hago un ls-ltr pa y digo ct o txt, ¿vale? Pues estoy diciendo, muéstrame todos los ficheros que empiecen por pa y luego tengan la c o la t, cualquiera de los dos o los dos, la o txt, por lo tanto, o sea, paco txt, pato txt, ¿de acuerdo? También se puede utilizar un rango, ¿eh? Con el guión le puedes decir de la c, por ejemplo, a la h, ¿vale? Pues en este caso solo va a sacar uno, porque serían todos los ficheros que sean pa y luego este carácter sea de la c a la h y luego la o. No entra
el carácter de T. Si yo pusiera hasta la T, fijaros, además está palo también, me entraría, ¿vale? O sea que es cualquiera de los caracteres que hay aquí lo que nos hace los corchetes, uno de esos caracteres, ¿vale? Y el de negación, es decir, que si yo hago un ltr y pongo el de negación y pongo, por ejemplo, la L, por poner un ejemplo, y digo, a ver, PA o TXT. Pues estoy diciendo, sácame todos los ficheros. A ver, si yo no pongo... está también, a ver. Sería pato, paco y palo. Vale. Coincidiría exactamente con este patrón. Le he dicho, sácame, bueno, pues aquellos ficheros que sean PA, que no contengan después la L, cualquiera que no contenga la L, y luego o TXT. Por eso me saca pato y paco. Y el palo no me lo saca. ¿De acuerdo? Eso mismo funciona si le pongo el circunflejo también, ¿vale? Exactamente lo mismo. De hecho, yo particularmente, por otro tema de expresiones regulares y tal, que también tengo en mente más adelante ver, este es el que más suelo usar. El de negación no, este, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya, a ver, ya está todo lo que quería comentaros. Como siempre, bueno, pues probablemente más largo de lo que pensaba, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, prefiero explicar las cosas como yo creo y considero que debo explicarlas, y bueno, pues que la gente pueda intentar entenderlo mucho mejor, aunque me lleve el tiempo que me lleve. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo.